justamente pues la Defensoría del Consumidor está cumpliendo su rol, su papel. Creo que por primera vez en historia estamos nosotros cambiando una forma en la cual lamentablemente se abusaba de los consumidores en los momentos de incrementos de salario mínimo. Estamos haciendo una serie de acciones que buscan precisamente esa estabilidad en los precios en momentos en los cuales sabemos que el mundo está todavía presentando una serie de dificultades por la misma pandemia, pero justamente como medidas en las cuales se ha anunciado con precisamente el incremento del salario mínimo, vienen precisamente a dar ese alivio pues, financiero, ese alivio en el bolsillo de la población, y nuestra labor es precisamente evitar esos abusos a través de incrementos injustificados de precio. Debo mencionar, Marisol, que a la fecha, justo a partir del mes de julio, nosotros activamos o redoblamos nuestro esfuerzo territorial a efectos de poder mantener una vigilancia amplia en diferentes ámbitos de mercado. De momento debo mencionar que contamos con más de 91.554 registros de precio. Hemos visitado más de 1.474 establecimientos a nivel nacional, entre los cuales pues puedo mencionar los monitoreos de supermercados, en los cuales tenemos más de 52.367 registros de precios. También hemos estado en el monitoreo en mercados, ¿verdad?, con más de 16.477 registros de precio, así como también el tema de las farmacias, que con los insumos de bioseguridad y por el tema de la pandemia también es bien importante prestarle atención. Llevamos más de 19.430 registros de precio, entre otros también que hemos realizado en tiendas mayoristas, tiendas de conveniencia, incluso agroservicios. Esta tarea nos ha permitido de momento contar con un amplio mapeo de más de 2.140 productos que la Defensoría del Consumidor cuenta ya con una data, ¿verdad?, importante, el cual nosotros le estamos dando ese seguimiento, esa actualización. Entre ellos, pues, esta verificación pues, nos permite a través de un sistema informático que cuenta de la Defensoría poder hacer los registros y también poder hacer las verificaciones y compararlos con precios anteriores. Esta labor de la Defensoría pues viene de meses atrás. Nosotros como institución de manera mensual estamos haciendo este tipo de verificaciones. Obviamente que con la situación del incremento del salario mínimo, esto lo redoblamos. Prácticamente hemos triplicado los niveles de registro de precios que veníamos mensualmente pues presentando como institución, y debo mencionar que ya a la fecha pues contamos con 43 casos, ¿verdad? 43 casos que ya hemos iniciado la verificación, la investigación respectiva. En estos 43 casos hemos encontrado ya elementos de incrementos abruptos, incrementos sustanciales de precio, incluso la mayoría de ellos justamente en el mes de julio, sin que entrara pues el incremento del salario mínimo, y ya pues en este mes de agosto hemos agregado otros. ¿Qué se está haciendo específicamente con estas personas que están obviamente violando las leyes? Correcto. Y usted en visitas previas ha dicho que se va a sancionar y la ley establece que pueden ser sancionados legalmente. Es correcto, la sanción pues está establecida a partir de la identificación de una práctica abusiva. ¿Qué es una práctica abusiva? Básicamente estamos hablando de un comportamiento que violenta ciertos derechos o ciertos principios que los consumidores tienen y que están reflejados en nuestra ley. Particularmente la disposición se encuentra en el artículo 18 literal H, en el cual se establece la práctica abusiva de utilizar cualquier maniobra, cualquier artificio que puede provocar un incremento injustificado en los precios de alimentos, de productos de primera necesidad, así como también de servicios esenciales. Dentro de estos 43 productos que estamos en este momento investigando, debo mencionar 11 productos de aceite vegetal con incrementos que hemos detectado hasta de un 21%, es un incremento bastante sustancial. También 9 productos de huevo, entre ellos huevos de tipo mediano y grande, con incrementos de hasta un 34%, me estoy refiriendo a cartones de huevo. También tenemos el caso de presentaciones de carne de pollo, ¿verdad?, entre las cuales encontramos el pollo entero, piernas, pechugas, muslos y filetes con incrementos hasta de un 7%, y qué decir también del agua envasada.
hemos detectado 3 productos de agua envasada con incrementos que rondan el 10%, entre otros como leche, como también tomates, harinas de maíz, crema pasteurizada, también embutidos, y también contamos con productos de bioseguridad, 2 casos de mascarilla KN95 y 2 casos de alcohol gel. Entonces, todos estos variedad, como pueden ver, de productos en los cuales a partir de los registros, a partir de la verificación, logramos nosotros identificar un incremento abrupto de precio. Esto da paso a poder activar y iniciar un procedimiento, en este caso investigativo, que lo que busca es precisamente establecer si existen elementos que puedan justificar ese incremento de precio o no. Sabemos de que hay productos que, por ejemplo, a partir del incremento de algunos costos de algunos insumos, pues se pueden reflejar justamente en los precios, pero hay que ver la estructura de los costos. Por ejemplo, tenemos el tema que ya esta semana pues se reportaron disminuciones de los precios de los combustibles, pero en las semanas anteriores veníamos con una escalada de incrementos. Obviamente que ahí puede haber alguna afectación, pero si en la estructura de costo nosotros establecemos que ese incremento es marginal y que no da estos recientes pues justificación a un incremento proporcional, ¿verdad? En función de eso pues nosotros tenemos ya pues ir configurando pues el hecho de alguna violentación a una práctica abusiva y frente a ello poder activar ya el procedimiento sancionatorio que puede llegar a multas de hasta los 500 salarios mínimos. De momento estos 43 casos se encuentran en fase de investigación con requerimientos de información en el cual estamos nosotros requiriendo pues obviamente información que nos permita a nosotros establecer los inventarios. Incluso tenemos este tema que estamos verificando en qué momento se da el incremento de precio, en qué momento se realizan las compras por parte de esas empresas. Si por ejemplo tenemos que las compras se realizaron semanas de entrada del anuncio o incluso de vigencia del salario mínimo y posteriormente se da el incremento, esto ya está violentando pues lo que es los derechos de los consumidores y nos da la pauta para poder establecer las sanciones correspondientes. Sabemos que hay una situación mundial que afecta, no solo es el tema del incremento que fue una iniciativa del presidente Nayib Bukele del 20% al salario mínimo, sino que sabemos que enfrentamos una crisis mundial por el tema del COVID-19, que esto ha dado una tendencia al alza de precios, insisto, a nivel mundial. ¿Cómo están verificando como Defensoría del Consumidor que se respete en todo el territorio nacional? El trabajo no se ha quedado solo en la capital. Así es, este es un despliegue pues a nivel territorial. Nosotros estamos con nuestros equipos haciendo una labor en la cual pues nuestras oficinas regionales también de Occidente y Oriente están trabajando intensamente pues a través de estos planes de verificación. Y algo importante en este momento es la denuncia ciudadana. En la medida que también la población nos brinda información de los casos concretos, tenemos por ejemplo dentro de las establecimientos que nosotros estamos investigando, tenemos por ejemplo 35 casos que proceden de cadenas de supermercado, contamos con 4 casos que están en contra de farmacias o investigaciones, también tenemos 3 proveedores de agua envasada y también contamos con tiendas mayoristas, ¿verdad? Estamos en diferentes niveles de esta cadena de suministro y reitero a nivel nacional nuestro desplazamiento pues es muy clave con el acompañamiento de las oficinas regionales que se encuentran en Santa Ana y San Miguel, pero desde ahí podemos nosotros pues visitar diferentes puntos y en el caso de la denuncia ciudadana debo mencionar que tenemos un portal que lo pueden encontrar en nuestro sitio web www.defensoría.gov.sb, ahí encontrarán el portal Ponele el dedo al especulador. Este es un portal en el cual usted como consumidor puede denunciar aquellos casos de incrementos abruptos de los precios. Creo que en las familias siempre hay alguien que se dedica a hacer las compras frecuentes en el hogar y de alguna otra manera tiene ya un conocimiento pues de los niveles de precio. De repente usted encuentra un producto de su preferencia, particularmente alimento, producto de primera necesidad que incrementa sustancialmente de precio, usted lo puede reportar a través de ese portal. Incluso puede tomarle fotografía, también puede presentar sus casos a través de nuestro WhatsApp, el 7860-9704, tome la fotografía del producto, mándenos la ubicación del establecimiento
y con esa información basta para que la Defensoría del Consumidor pueda actuar. Es importante este tipo de denuncia porque nos permite a nosotros enfocar nuestros esfuerzos de investigación, nuestros esfuerzos precisamente de poder establecer el nivel de responsabilidad y sobre todo la justificación que pueden tener este tipo de establecimientos. A la vez, pues debo mencionar que nuestro portal incluso incluye el hecho de que se pueda presentar la información de forma anónima, ¿verdad? También nosotros damos esa opción porque sabemos de que muchas veces hay incluso empleados de los mismos establecimientos en los cuales ellos se denotan y se dan cuenta que hay producto en inventario, que ese producto de inventario corresponde a periodos anteriores y frente a eso se puede presentar una alza. ¿Se está haciendo algún trabajo para poder dar esta confianza a la población salvadoreña? Porque debo decirle, en el pasado, y creo que usted lo sabe, presidente, los salvadoreños no estábamos satisfechos con el papel de la Defensoría del Consumidor. Era una defensoría que no respondía a todas las denuncias de los salvadoreños. Hoy se está haciendo un trabajo donde usted nos pueda garantizar que son escuchadas todas las demandas a través del 910, creo que es, así es. Su call center, y también del website, de las redes sociales, donde ahora tenemos los salvadoreños esa oportunidad de poder hacer llegar estas denuncias. Sin duda alguna, cuando uno mira la estadística de la Defensoría del Consumidor, en el tema de atenciones es abrumante, pues el incremento, estamos hablando que en 2 años de gestión hemos incrementado en más de un 20% el número de atenciones. Eso es un reflejo precisamente que la población está pendiente de la Defensoría y está viendo una efectividad. Tal vez pues más adelante en la entrevista puedo comentarle un poquito sobre los resultados de los logros institucionales que a la fecha nosotros contamos y los puede reflejar. Pero sí me gustaría señalar que ese incremento de atenciones de cerca de un 20% tiene que ver mucho con la confianza y también con el trabajo y la efectividad que puede tener la institución. Concretamente en este tema del incremento de precio, debo mencionar que el acercar mecanismos de denuncia como del portal Poner el Dedo al Especulador es un salto importante en el cual estamos enfrentando este tipo de situación con seriedad, ¿verdad? Anteriormente pues no se realizaban este tipo de esfuerzos, sino más bien pues era una labor en la cual la Defensoría del Consumidor tenía pues esa situación de resentimiento, llamémosle así, de parte de la población, y que obviamente la Defensoría del Consumidor hoy bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele está impulsando acciones justamente para poder acercar sus servicios y sobre todo poder establecer ya una labor en la cual nosotros estamos haciendo una gestión diferente. Un elemento adicional que me gustaría señalar es que en la pasada pandemia, en el periodo de confinamiento, mejor dicho, la Defensoría del Consumidor reguló precios y producto de esta regulación de precios logramos nosotros procesar más de 40 casos de incrementos de venta a precio superior, y estos casos pues están todavía algunos en procesos de sanción, pero ya tenemos 27 casos que han sido sancionados. Entonces esto demuestra justamente con evidencias cómo el trabajo de verificación, el trabajo sancionatorio también de la Defensoría está pues en marcha y se está pues ejecutando a favor de los consumidores. Y creo que los números que les voy a compartir a continuación y de los cuales nos va a hablar el presidente de la Defensoría del Consumidor respaldan lo que usted señala, presidente. Dice este informe, en lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele, que la institución, es decir, la Defensoría, ha logrado una cifra récord en devoluciones a favor de los consumidores. 357.676 consumidores han tenido respuesta a sus denuncias y se ha recuperado, es decir, la Defensoría ha recuperado y ha trasladado a estos consumidores más de 47 millones de dólares. ¿Es así? Es así, Marisol, pues esta cifra es una cifra que demuestra la efectividad de la labor de la Defensoría. Debo mencionar que en 16 años que recientemente la semana pasada cumplió la Defensoría del Consumidor de estar funcionando, estos 47.6 millones de recuperación representa el 49% de toda la recuperación histórica de la Defensoría. Es decir, en 2 años, en 25 meses prácticamente, hemos logrado prácticamente la mitad, ¿verdad?,
del monto de recuperación de toda una historia de la Defensoría del Consumidor. Estos datos son sustanciales, estos datos muestran cómo la Defensoría del Consumidor está avanzando. Por ejemplo, en el quinquenio anterior se recuperaron 25 millones y en 25 meses hemos nosotros recuperado 47.6 millones. ¿Qué es lo que explica este incremento? Bueno, en primer lugar, el hecho de que hicimos un ajuste importante en la atención de los casos, creamos una unidad de casos colectivos. Esta unidad de casos colectivos ha logrado un monto de recuperación de cerca de 37.9 millones a favor de 341,000 personas en ámbitos como transporte aéreo, en ámbitos como inmuebles, en rubros como artículos del hogar, en temas como crédito, servicios en general, también en temas de turismo, pues también nos hemos encontrado con casos. Hay que decir que la pandemia generó una afectación importante a muchos consumidores, porque una cadena de suministro de servicio que se había contratado justamente previo a la pandemia, los consumidores se vieron afectados. Y en medio de esa situación, la Defensoría del Consumidor pues activó toda una serie de ajustes para poder atender a los consumidores y sobre todo ir identificando una serie de denuncias que eran reiteradas, y a partir de eso fuimos creando los casos colectivos. Y es por ello de que hoy en día tenemos estos montos tan importantes de recuperación y con mucha efectividad. Pero también hay que mencionar, Marisol, que hemos presentado un incremento en las denuncias individuales. Y esto se debe a que la Defensoría del Consumidor hoy en día cuenta con más de 60 canales de atención directos al consumidor, tanto presenciales como no presenciales, en los cuales nosotros estamos presentes, estamos nosotros atendiendo las consultas de la ciudadanía. Yo lo digo de esta manera, es ante la duda, pregunte, ¿verdad? Muchas veces estamos ante una situación que nos genera inconformidad por ese sentido común, ¿verdad? De esa compra, de un cargo que no nos anunciaron, que no nos comunicaron previamente, de una entrega en la cual pues ya lleva varios días de retraso, de situaciones que están ahí en las cuales usted como consumidor debe de prestarle atención. Y en los casos individuales, durante estos 25 meses de gestión, desde junio, perdón, de 2019 a la fecha, nuestra institución pues ha logrado atender y ha pues logrado la retribución o la entrega de devoluciones a más de 16,444 personas por un monto que ronda los 9.6 millones de dólares en diferentes pues rubros o sectores en los cuales se han presentado problemáticas. Presidente, me asombra la cifra que usted dice, el porcentaje es muy revelador cuando menciona que de toda la historia de la Defensoría del Consumidor, 16 años es bastante, los 25 meses de gestión del presidente Nayib Bukele representan ese 40% de recuperación 49%. de fondos. 49%, Correcto. Casi 50%. Así es. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Ha recibido el respaldo desde el Ejecutivo? ¿Se le está dando a través de las leyes como la Defensoría del Consumidor, que tendremos tiempo para hablar del papel que jugarán ahora con los buros de créditos? ¿Se le están dando más herramientas, más respaldo? ¿Desde el gobierno está dándosele más confianza al salvadoreño que tiene que denunciar, más colmillos a las leyes para que puedan ir tras las personas que están violando los derechos y abusando de los consumidores? Así es, Marisol, creo que el tema de protección al consumidor es un tema de Estado, es un tema en el cual el gobierno debe justamente pues apoyar, y todo ese respaldo lo hemos recibido de parte del presidente Bukele y también de todo el acompañamiento del gabinete, ¿verdad? Tanto el gabinete económico, el gabinete social, en los cuales pues nosotros estamos pues presentes, y hemos visto pues avances importantes que hoy en día con la nueva Asamblea Legislativa también estamos viendo un avance importante en el fortalecimiento de los marcos legales, ¿verdad? En temas, por ejemplo, financieros, que ya se han tomado acciones concretas, y en temas en los cuales también la Defensoría del Consumidor está próximamente pues a presentar lo que es una reforma importante a la ley de protección al consumidor, que justamente viene a establecer nuevos marcos de competencia de esta institución que vemos necesarios a partir de la configuración de ciertos mercados o de los vacíos que podamos nosotros presentar en nuestra actuación, y que deben de ser pues llenados a través de mecanismos, a través de competencias, a través del reconocimiento y la restitución precisamente de los derechos de los consumidores. Así que este es un momento
importante para el país y sobre todo pues para el tema de protección al consumidor, en el cual estos derechos ciudadanos, este tema de derechos, pues nosotros estamos ejerciendo y sobre todo teniendo un papel protagónico para beneficiar pues a los consumidores. Y algo también que es clave, quiero mencionar, Marisol, es que le estamos prestando también atención a los programas de cumplimiento o a los programas de buenas prácticas que llevan a que los proveedores también le presten atención a su forma de cómo están haciendo los negocios, de cómo están realizando esa relación de consumo, de venta de productos con los consumidores, de la contratación de servicios, y también es un elemento preventivo importante. Hoy en día la Defensoría del Consumidor cuenta con 3 programas en los cuales en diferentes ámbitos lo estamos implementando. Por ejemplo, tenemos el programa Aquí se respetan los derechos de los consumidores, en el cual pues más de 230 establecimientos a nivel nacional están pues sobre todo en centros comerciales. Usted llega y va a ver que tiene un sticker justamente con esa leyenda, aquí se respetan a los consumidores, y en nuestro sitio web va a encontrar ese listado de diferentes establecimientos en los cuales estamos trabajando para erradicar una serie de prácticas en las cuales los consumidores pues históricamente se estaban quejando, temas de producto vencido, situaciones que hemos encontrado de publicidad engañosa, situaciones en las cuales de mala atención a los consumidores. Ahí tenemos de entrada más de 230 establecimientos que ya están siendo parte de este programa. También contamos con 17 sitios web que ya tienen pues o son parte de nuestro programa de cumplimiento de sello de garantía de sitio web, que va de cara a brindarle confianza al consumidor, evitar pues esos sitios o esas compras que muchas veces pueden estar sobre la base del engaño. Y también contamos con manuales de buenas prácticas en el cual ya hay 4 empresas bastante reconocidas, algunas de ellas que igualmente en nuestro sitio web lo puede consultar, ya son y forman parte precisamente de este manual de buenas prácticas. Aquí lo que voy, Marisol, de que esta es una tarea ardua en la cual tenemos que trabajar con consumidores, tenemos que trabajar también con proveedores, y algo importante que me gustaría también señalar es que estamos trabajando con el sector público. Ya contamos con cerca de 30 instituciones del Estado en las cuales hemos nosotros trabajado directamente con ellas en la elaboración de su carta de derecho. Esto es importante porque las instituciones públicas brindan una serie de servicios a los consumidores y es importante establecer una serie de parámetros en los cuales se le va a respetar al consumidor una serie de derechos que tiene, como es el derecho a la información, el derecho pues a ser respetado, en el cual pues el trato y sobre todo los tiempos de respuesta sean oportunos, y a través de estas cartas de derecho, que ya 29 de ellas la tienen publicadas en su sitio web, igualmente nosotros lo estamos dando a conocer, y es una labor en la que buscamos que la política, que los temas de protección al consumidor se inserten en nuestra sociedad, y es por ello, reitero, ese trabajo intenso que hemos nosotros realizado con consumidores, con proveedores y también con el sector público, que es clave precisamente para articular esfuerzos y sobre todo brindarle el servicio que la población se merece. De las infracciones, presidente, sí pueden llegar a ser sanciones con multas de hasta 500 salarios mínimos, pero también hay acciones penales que podrían coordinarse, y lo hemos hablado con usted, claro, donde podría intervenir la Fiscalía General de la República por delitos relativos al mercado, la libre competencia y la protección al consumidor. Y esto pues está en el Código Penal, es decir, los infractores que conozcan que lo están haciendo saben que pueden tener pues un problema penal. Correcto. Legal. Justamente pues el Código Penal establece una serie de situaciones o delitos, ¿verdad?, en los cuales se pueden configurar. Uno de ellos, por ejemplo, está establecido en el artículo 233, en el caso del acaparamiento, el cual reza el que almacenare, sustrajere o retuviere fuere del comercio normal, sean alimentos, artículos o productos de primera necesidad, provocando o incluso pudiendo provocar el alza inmoderada de los precios, y a juicio de la autoridad administrativa, en este caso la Defensoría del Consumidor, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Por eso es bien importante para nosotros, él está requiriendo información sobre el movimiento del inventario que pueda presentar estos establecimientos que están bajo la investigación de la Defensoría, porque en el momento de detectar alguna situación de acaparamiento en el cual
hay de parte de ellos algún almacenamiento, alguna retención de la venta normal de los productos, pudiéramos incluso nosotros articular esfuerzos y remitir los casos a la Fiscalía con los avances de la investigación que tenemos para que ellos puedan procesar justamente y poder pues incluso presentarse casos con sanciones de prisión, reitero, de 3 hasta los 5 años. Igualmente, pues temas como el agiotaje, como la propalación falsa, que tiene que ver, en el caso de la propalación falsa, con el hecho de publicar hechos falsos que pueden ser utilizados como una maniobra, como un artificio para conseguir el alza de precios, también es algún elemento importante. Por eso nosotros también le estamos prestando mucha atención a aquellas pues declaraciones que se pueden presentar en las cuales se quiere justificar un incremento de precio. Esto puede caer incluso en este tipo de delitos en los cuales puede llevar a multas de 6, incluso de 6 hasta 1 año de prisión. Entonces, el marco de protección al consumidor es amplio, no solamente es la ley de protección al consumidor, hay este tipo de disposiciones que están ya establecidas en nuestro Código Penal y producto de nuestras investigaciones y sobre todo también de la denuncia ciudadana que, como bien lo menciona Marisol, es muy relevante en este tipo de casos. Nosotros estamos agudizando nuestro esfuerzo justamente para poder garantizar esta estabilidad de precio la podamos mantener en nuestro mercado. De este buen trabajo que se está haciendo por parte de la Defensoría del Consumidor y que lo vemos a través de cifras, de resultados, ayer conversaron con nosotros diputados de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. De todos es conocidos estas reformas a la ley que tendrán un mayor trabajo con los buros de créditos, una mayor fiscalización. Sabemos que hay muchas denuncias referentes a la banca. Usted tendrá pues en su data todas las denuncias que se han recibido y estas reformas facultan al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia y a la Defensoría del Consumidor a tener un papel más protagónico en esta vigilancia. Háblenos al respecto. Bueno, en primer lugar, reconocer la determinación que ha pues, presentado en este caso la bancada CIAN justamente a través de la Comisión Financiera. Ellos pues asumieron y vieron, mejor dicho, la necesidad que existe en nuestra población. Hay segmentos importantes que se quejan justamente de esa muerte financiera que presentan, que no son sujetos de crédito por situaciones que se dieron en el pasado, situaciones que lamentablemente los llevaron a una condición de insolvencia. Pasaron los años y nadie les da una respuesta. A pesar de que los marcos normativos establecían ciertas disposiciones, nosotros como institución hemos detectado y en el momento que visitamos a la Comisión Financiera dimos un informe de las diferentes situaciones en las cuales a través de la denuncia y de la actuación de oficio que la Defensoría del Consumidor mantiene en este tipo de servicios, fuimos detectando como el hecho de poder establecer que una cantidad importante de ciudadanos llegaba a la Defensoría quejándose de un mal récord crediticio, incluso de entidades en las cuales ellos no tenían ningún tipo de contratación, ¿verdad? Por temas en los cuales incluso hasta podían esto reñir a una cuestión fraudulenta, ¿verdad? Se utilizaba información de los consumidores para contratar ciertos servicios bajo la sombra y el total desconocimiento de parte del consumidor, y meses después justamente eran reportados con mal récord crediticio, y frente a eso pues venían las molestias del consumidor y sobre todo las implicaciones que esto implicaba ante cualquier necesidad crediticia que pudiera presentar el consumidor. También de la misma actuación de oficio de la Defensoría logramos nosotros establecer cómo los documentos que se presentaban, que presentaban justamente los operadores de servicio, ¿verdad? Tanto financieras, casas de crédito, telefónicas, entre otros que pueden estar utilizando pues servicios con financiamiento, tenían información en la cual no tenían claridad del periodo o la fecha en la cual fue emitida la carta de autorización o la nota de autorización para consultar. También vimos que era una práctica que en una misma nota el consumidor autorizaba la consulta y el poder compartir información. Eran situaciones en las cuales llevaban a una arbitrariedad por parte de estas entidades y sobre todo el hecho de querer cumplir un requisito
sin entrar justamente al meollo, a la situación en la cual se le debería respetar al consumidor sus derechos, en los cuales pues estaban simplemente pues en la ley, pero no estaban sucediendo pues en la práctica. Todo esto llevó a un análisis de la Comisión Financiera y se ha dado una respuesta importante para que justamente en este momento ya se hayan aprobado pues la semana pasada una serie de reformas en las cuales pues como institución, por ejemplo, nosotros tenemos ya una facultad, una competencia de estar, en el caso de las agencias de información, estarlas verificando al menos trimestralmente. Eso no existía anteriormente. Creo que eso es importante, obviamente que esto va a representar incluso pues algún ajuste en nuestro presupuesto para tener todo el equipamiento y el personal necesario para poder realizar esta función, pero nosotros lo vemos como algo positivo, como algo necesario. Creo que esto es algo en lo cual el país tiene que avanzar, el realizar una labor de verificación de todas las obligaciones que en términos generales se tratan de reducir los tiempos de respuesta que deben de existir para un mejor control y para una mayor, en este caso, verificación y certeza de las obligaciones que tienen los proveedores. También nosotros señalamos el hecho de que deberían de existir, por ejemplo, mecanismos de consulta, que creo que esto es un elemento importante, porque hoy en día, cuando el consumidor antes de la reforma tenía que ir a consultar su buró de crédito, en primer lugar no sabía con quién, ¿verdad? Porque al momento de firmar la autorización, no estaba establecido quién iba a ser el buró que iba a tener pues su información o que se le iba a dar ese mantenimiento o seguimiento. Hoy en día eso ya va a estar claramente establecido y se establece que estas agencias de protección de datos cuenten con oficinas para atender a los consumidores, ¿verdad? En todos los departamentos del país, sobre todo en las cabeceras departamentales. Esto sin duda alguna va a permitir acercar a los consumidores y también un servicio de mensajería por medio del cual cada vez que un operador, cada vez que una agencia de información de datos realice una actualización, le va a llegar a su celular un mensaje que le dice, mire, ya se actualizó su información, o hay un agente que está justamente revisando o consultando su información. Son elementos sustanciales porque hay que decir que esta ha sido una caja negra que muchos desconocen, mucha de nuestra población desconoce cómo funciona esto y de esta manera nosotros esperamos que los consumidores justamente puedan tener claridad del manejo de su información y sobre todo de los mecanismos que la Defensoría del Consumidor mantiene para estar atendiendo las denuncias de nuestra población. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar para una siguiente oportunidad el tema de que el pasado 8 de julio ustedes estuvieron presentes en la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, donde se busca pues, poder tener leyes, reformas a las leyes de la Defensoría del Consumidor que les den precisamente más garras, más dientes para defender los derechos de los consumidores que son tan importantes y que desgraciadamente han sido vulnerados por tanto tiempo. Es un total de 63 artículos entre los cuales se propone modificar 46 ya existentes en la normativa y adicionar 17 nuevas disposiciones. Tengo un minuto para la respuesta, para el comentario, Así presidente. es, Marisol, estamos muy optimistas de poder avanzar en este tipo de reformas necesarias para nuestra institución, necesarias para nuestro país. Lo que buscamos es fortalecer el marco de competencia de la Defensoría y abrir precisamente nuevos mecanismos en los cuales podamos estar tutelando los derechos de los consumidores en temas relacionados como las propinas, como los parqueos de los centros comerciales que hoy en día vienen a ser un dolor de cabeza para la población. A través de estas reformas queremos justamente brindarle una solución a la población y sobre todo que el derecho al consumidor prevalezca pues y en este caso pues la ciudadanía pueda ver cómo la institución está funcionando de mejor manera día con día.